El miedo es interesantísimo, porque el miedo aparece, a veces lo confundimos con ansiedad. La ansiedad también, no estoy hablando de la ansiedad patológica, del trastorno de ansiedad, de una crisis de ansiedad, no. Es como tristeza y depresión no son lo mismo. La ansiedad como emoción primaria y la ansiedad patológica no son lo mismo. ¿Una tristeza mal manejada puede derivar en una depresión? Sí. ¿Una ansiedad mal manejada puede derivar en una crisis de ansiedad? Sí. Por eso es que hay que aprender a manejarlas desde que aparecen de forma primaria. Entonces, mira, la diferencia entre el miedo y la ansiedad es así. El miedo y la ansiedad son idénticos, ¿no? Son hermanitos, están fusionados, porque ambos son una respuesta de mi hipotálamo y mi amígdala, es decir, los centros del estrés en mi cuerpo ante algo nuevo. Cualquier cosa, persona, situación que sea nueva para mí representa para mi amígdala un peligro inminente. Es como, aquí puede haber peligro. El miedo aparece, a ver, tu amígdala no le importan tus sueños, tu éxito, tus planes, nada. A tu amígdala le interesa tu supervivencia. Y para que tú puedas sobrevivir, ella tiene que ser bien exagerada. Entonces todo lo va a ver como un peligro de vida. Pues como, conocemos. A ver, pero de entrada ya dice aguas y prende el foquito rojo. Ese foquito rojo, al principio, ante algo desconocido, siempre va a aparecer. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Y aquí es en donde se desdoblan la ansiedad y el miedo. Si ese peligro es inminente, por ejemplo, si estás en medio de la selva, estás solo, desarmado, y aparece un león, el peligro es inminente. Ese miedo no aparece para decirte, ay, bueno, pues no sé, no juzgues al león. Ahí no vas a tener un pensamiento compasivo de, ay, a lo mejor es vegetariano. Tenle paciencia. No. El miedo dice, mira, no sé, pero por si acaso, córrele. Sal corriendo. Entonces, el miedo siempre te va a llevar a actuar, a salir corriendo, a alejarte de esa situación. Si eso no es suficiente, te va a llevar a luchar contra ella. ¿Va? Okay. Pero el miedo aparece para decirte, vámonos de aquí, porque no estás preparado. Ahora, si ese miedo y ese peligro es inminente, pero tú tienes recursos y herramientas, y a lo mejor, odio esto, ¿no? Y la gente que lo hace, pero bueno, estás de cacería, pues vas a sentir miedo, claro que lo vas a sentir, pero tú sabes, tú en ese momento a ese miedo le dices, sí, pero a esto vengo y traigo un rifle, ¿verdad? No lo hagan, por favor. Pero si tú no estás armado, lo correcto sería salir corriendo. Entonces, claro, el miedo no siempre aparece para decirte vete. El miedo aparece para preguntarte, ¿estás preparado ante lo que vas a hacer? ¿Tienes la información, los recursos, las herramientas? ¿O estás poniendo tu vida, peligro, tu reputación, tu moralidad, lo que es bienestar en peligro? Si tu respuesta es sí estoy preparado, vas a seguir sintiendo miedo. Y ahí es donde dicen, hazlo aún sintiendo miedo. ¿Por qué? Porque el miedo solamente va a desaparecer cuando lo desconocido se vuelva familiar. Eso en una presentación, por ejemplo, alguien que sale a un escenario. Por ejemplo, hace 2 días tuve la gran oportunidad de dar en el marco del evento de EXMA en una plática frente a 3,000 personas en el Teatro Metropolitan, hablando de la alquimia del pensamiento. Y yo llevo muchos años hablando en público, entrenando a otras personas a hablar en público. Y por supuesto que sentí ese miedo, ese nerviecito, ¿no? La adrenalina haciendo de las suyas en el cuerpo. Y es como, ¿por qué? Porque aunque yo lo haya hecho muchas veces, había 2 factores que para mí eran nuevos. Uno, tener que hablar de algo que normalmente hablo de forma más extensa en 30 minutos. Y 2, hacerlo frente a 3,000 personas en un teatro tan imponente como es el Teatro Metropolitano. Siempre que hay factores nuevos va a haber miedo. Exactamente. Entonces, es algo nuevo. Esto sí podría poner tu vida en peligro, ¿va? Entonces, ahí es donde tú tienes que tomar el control desde tu mente racional y decirle a tu amígdala, espérate, sí estamos preparados, claro, o sea, estamos capacitados, nos hemos preparado toda la vida para este momento. O sea, es como tu diálogo interno va a afectar muchísimo. Esto es como un proceso de racionalización. Claro, o sea, después de la emoción que va a aparecer sí o sí, que es el miedo, viene el proceso de racionalización. Ahora, fíjate la diferencia con la ansiedad. La ansiedad
Es el león, pero en tu cabeza. Es decir, no hay un miedo inminente, no hay un peligro inminente. Es un peligro que tú te estás construyendo a través de tu diálogo interno, o a través de tus creencias, o a través de la historia sí que te estás contando. Entonces tú puedes sentir ansiedad ante algo que no existe, que no es real, que es solamente una creencia. Puedes sentir ansiedad ante una presentación que va a ocurrir en 2 semanas y todavía no estás ahí. Cuando tú estés ahí va a ser miedo, pero ahorita mientras todavía no estás ahí frente al león, es ansiedad. Si tú vas por la selva pensando, a ver a qué hora sale el león, a ver a qué hora sale, eso es ansiedad. O sea, es el león en tu cabeza. Entonces eso es muy importante distinguirlo. Cuando aparece eso a lo que le llamamos normalmente miedo, detecta, o sea, el peligro es inminente. 2, solo está en mi cabeza. Solamente es la historia que me estoy contando, porque eso va a cambiar mucho el recurso que tengas para poder hacerle frente. Si sí está enfrente de ti, pues no es una cuestión de diálogo interno, es una cuestión de tengo las herramientas o no, o me voy corriendo, o digo no, gracias. Claro. Entonces, eso. Y cuando sientes ansiedad, ¿cómo lo lidias? Ahí lo primero que tienes que preguntarte es, ¿esto es real o está solo en mi mente? ¿Ok? El otro día estaba platicando con una amiga, sí, ¿no? Que tenía como mucha ansiedad en torno a quedarse sin dinero y entonces pues no, decía, es que voy a acabar viviendo bajo de un puente, estoy segura. Y era una ansiedad tremenda. Tiene trabajo, tiene casa, ¿no? Y es como, ¿esto que me estás diciendo es real? ¿Qué tan real? ¿Del 0 al 10? ¿O qué tan probable es realmente esto que ocurre? Y puedes empezar a retar tu pensamiento. Es que imaginamos el peor escenario, ¿no? Así es. Porque a mí me acaba de pasar algo muy similar a lo de tu amiga. Hago inversiones, lo que te estaba comentando, y un avalúo de una inversión no salió como quería. Entonces ya entró la ansiedad de ese segundo, ¿no? Imaginándome de que tengo 2 meses para poder poner bien este avalúo o tomar otro tipo de acción, pero ahí entró la ansiedad de, ok, vamos a quebrar, tu reputación, vas a jugar con el dinero de los inversionistas, tu reputación se irá a la mierda, o sea, ha empezado, obviamente, yo le llamo maquineo, este maquineo que claro, empieza a tener, ¿no? Y luego era como que poder observar de que estoy creando una narrativa, una historia que ni siquiera ha pasado y no te deja ver todas las posibilidades, solamente el caso sumamente extremo de lo que puede pasar. Algo que me ha ido a mí es como formar este modelo mental de decir, ok, sigo el juego de la ansiedad, eso es lo peor y hago la paz con lo peor que puede pasar. Digo, ok, es lo peor, pero no me voy a morir. Y digo, ok, luego ya voy a encontrar la solución. Y es como que me saca de este pensamiento, de este maquineo, poder hacer la paz con ese escenario que estoy teniendo, que me está causando ansiedad. Totalmente. Hay 2 caminos. ¿No? Primero es reconocerlo, porque si no lo reconoces, pues entonces te vuelves víctima de tu pensamiento, víctima del maquineo y víctima de la ansiedad. Claro. Entonces ahí es donde hay que observar el proceso. Acuérdate, no eres tu proceso, eres quien observa y ejecuta el proceso. Entonces ahí tienes que hacer una pausa y observar. Y puede haber de 2, ¿no? Una es como lo utilizan muchos terapeutas y demás, que es como, a ver, cuestiona, ¿no? En programación neurolingüística también es como las generalizaciones. O sea, a ver, ¿en qué casos no? O sea, ¿qué factores influirían para que no te quedaras en tu casa? No acabaras en el puente. ¿Qué de aquí es mentira? ¿No? ¿Qué de aquí no es verdad? O sea, encontrar como todos los sesgos que hay ahí o las falacias dentro de tu creencia. Eso ayuda. Otra cosa que ayuda, y ahí está muy bueno también tener a alguien externo que te cuestione. Claro. La otra cosa que ayuda muchísimo es pensar en el peor escenario y luego pensar en los recursos que tendrías si eso sucediera. Es decir, ok, o sea, imagínate que en verdad sí acabo en el puente. ¿Qué haría? ¿Qué hago? O sea, con los recursos que tengo, con lo que sí tengo, pues voy con fulana y le digo, oye, no. Ya, entonces empiezas a pensar en lo que sí podrías hacer en lugar de todo lo que no crees que puedes controlar. Ahora dime una cosa. Se llama control compensatorio. Esto viene en base a tus experiencias vividas, o sea, este diálogo interno, pero ¿qué tanto se puede atribuir a la personalidad y al temperamento?
A ver, déjame terminar esto, Ok. porque ya la personalidad y el temperamento son otro Otro tema mundo. súper importante, ¿ok? Entonces, nada más, eso. Hay esas dos posibilidades. Y la tercera posibilidad para cerrar esto, ¿te acuerdas que hablamos de las preguntas? Sí. Y de la importancia de ese diálogo interno. Y la importancia de la comunicación transpersonal. Ok. Cuando tú en ese momento piensas, esto no está ocurriendo en contra mía, cuando tú en ese momento dices, ok, ¿para qué esto? ¿Para qué a mí? ¿Para qué ahora? Entonces empiezas a darle dirección a tu mente. Entonces empieza a hacerte, ponerte los prompts adecuados. ¿Qué puedo agradecer de esto ahora? ¿Qué bendiciones, qué regalos y qué oportunidades está trayendo esto a mi vida? Potenciales. A lo mejor ahorita sí, está difícil, pero ¿qué bendiciones potenciales? ¿Cómo esto me va a servir para crecer y evolucionar, para servir mejor? Para entender algo que no... ¿Qué de aquí tengo que entender que no entendía? Para poder ser una persona más útil, que aporte más valor. Entonces, en ese momento, acuérdate que la mente, esto que dicen, pon la mente en blanco, no es cierto. La mente está configurada No se puede. para pensar. Pero piensa a costa tuya, o tomas tú el toro por los cuernos y tú eliges qué piensa. Por ejemplo, la meditación no es dejar de pensar. La meditación es aprender a manejar de forma deliberada tu atención. A veces vas a centrar tu atención en la respiración, a veces en un mantra. Un mantra es una herramienta de la mente. A veces vas a centrar tu atención en, por ejemplo, en un movimiento, como ocurre en el Qigong, en el Qigong, ¿no? O sea, que son meditaciones con movimiento. A veces vas a centrar tu atención en un diálogo, en una visualización que puedes ir creando. El punto aquí es tu habilidad para dirigir la atención. De hecho, la meditación no es solamente una herramienta espiritual, es una herramienta de vida porque te vuelve maestro de tu atención. Y hoy vivimos en un mundo que todo mundo se está peleando por nuestra atención. Claro. Y la mercadotecnia y la publicidad y las redes y todo es invierten dinero, invierten técnica, invierten todo para ver quién se queda con tu atención. Que es lo más valioso. Es lo más valioso y es un recurso no renovable. Y acuérdate que a donde va tu atención, va tu energía. Porque tu atención es como, imagínate el rayo láser, que dirige toda la energía hacia ese punto. Y a donde va tu energía, eso crece, eso se magnifica. Entonces, si tu atención va a todo lo que podría salir mal de forma paranoica, pues obviamente eso es lo que va a crecer y van a llegar más pensamientos. Y no solo van a llegar más pensamientos, van a empezar a ocurrir cosas que te demuestren lo que quieres creer. El que busca encuentra, porque tu atención está en encontrar todo lo que confirme que sí te vas a ir a vivir abajo del puente. En cambio, cuando tú dices, espérate, yo tomo el control y decido a dónde dirijo mi atención, pues ahí hay un montón de recursos, elige uno. Por ejemplo, para mí las preguntas son importantísimas porque eso me conecta con lo más trascendente. Pero cada quien puede tener herramientas diferentes. El punto es, hazte de herramientas que en ese instante hay gente que es hábito del presente, ¿no? Entonces, una de las herramientas para liberar esa ansiedad es redirigir mi atención del futuro o de este cuento, esta historia que me estoy contando, a lo que es real en este momento, al presente. Es a las sensaciones, a los aromas, a lo que veo, a lo que percibo en mi cuerpo, a movimientos, me doy cuenta que estoy seguro, le digo a mi sistema nervioso, estoy seguro en este momento. Todo lo demás está en mi mente. Son herramientas. Claro. Ahora, el temperamento y la personalidad. ¿Qué tal, mi gente? Si disfrutaste de este momento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. Nos vemos.